y lo pueden ver las personas que no pueden estar conectadas a esta hora. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar conectados aquí, escuchando en vivo esta sesión en la que vamos a trabajar sobre el tema 6, el capítulo 6, que en el libro de Psicología del Trabajo lo han escrito los profesores Juan Antonio Moriano León y Sergio Edu y Balsaña. Sergio Edu, como le llamamos todos. Bueno, pues es un capítulo muy interesante. Vamos rápidamente a ver el índice. Está planteado todo en forma de preguntas. Sergio y Juan han escrito acerca de qué es el síndrome, cómo aparece y cómo se desarrolla, qué consecuencias genera, cuáles son sus antecedentes, cuáles son las estrategias de actuación y cómo evaluarlo o medirlo. Vamos rápidamente a estas cuestiones, porque tenemos solo una horita y el tema es bastante largo, aunque muy agradable de leer y muy bien explicado. En primer lugar, es un daño laboral de carácter psicosocial, es decir, es un riesgo psicosocial. Está así definido como tal por los especialistas y además, aunque se lo ha considerado durante mucho tiempo, pues sobre todo al inicio, una característica específica de aquellas profesiones en las cuales se estaba en contacto con personas, docentes, sobre todo del sector sanitario, etcétera, los desarrollos posteriores nos mostraron que se podía alcanzar esta situación negativa en cualquier tipo de profesión. Hoy es frecuente que la gente te diga estoy quemado en el trabajo, aunque no esté en contacto directo con usuarios, clientes o pacientes o alumnos, ¿vale? La OMS lo ha incluido en el catálogo de enfermedades como un fenómeno propio del contexto ocupacional. Por lo tanto, deberíamos abordarlo bajo el criterio de las leyes europeas de prevención de riesgos laborales. A pesar de esto, no en todos los países, y especialmente en España, no se reconocen todavía claramente en la práctica el impacto negativo de estos riesgos psicosociales sobre la salud de los trabajadores. Tener presente, por ejemplo, que esta es un área de desarrollo profesional para los psicólogos muy importante. Es posible que algunos de vosotros y de vosotras ahora mismo os estéis preguntando ¿y qué hago? Ya estáis en cuarto curso o casi al final y os estáis preguntando ¿qué hago con mi título de psicología? Bueno, pues esta es una de las salidas profesionales importantes que tiene la psicología, que es la de trabajar como técnico de prevención de riesgos laborales. No dejéis de tener en cuenta que la UNED tiene un máster que diseñamos varios profesores de esta asignatura, un máster extraordinario, profesionalizante en prevención de riesgos laborales. Tiene diferentes especialidades y la titulación que ofrece es una titulación con las tres de las 4 especialidades. La última, que es la de Medicina del Trabajo, en la UNED no se puede dictar. Bueno, pero esto es un excursus. Vamos a qué es el síndrome de burnout o qué es el síndrome de estar quemado en el trabajo. En principio es un proceso que se desarrolla progresivamente, por el cual la persona empieza con un deterioro cognitivo, emocional y actitudinal, basado o precipitado, diríamos mejor, por sus experiencias negativas en el trabajo, y esto le va a llevar a un conjunto de conductas que también son negativas, unas conductas negativas hacia él mismo, pero también hacia los destinatarios de su trabajo, de su servicio, de sus tareas, y por último a una serie de daños físicos y psicológicos. Es decir, que por lo menos en su primera definición, porque luego ha habido revisiones de esta cuestión, en su primera definición
Christina Maslach y Jackson establecen unas dimensiones que son 3. El agotamiento o cansancio emocional, la despersonalización o cinismo y la realización personal reducida o menguada. ¿En qué consiste el agotamiento emocional? Pues en una sensación de estar exhausto, de no dar más, no doy más, no puedo más. Es cansancio, fatiga, debilitamiento, etcétera, ¿no? Esto va a llevar a que las personas desarrollen un conjunto de actitudes cínicas y distantes respecto de sus problemas en el trabajo, sus objetivos en el trabajo, sus competencias. Bueno, pues a mí es que me da igual, es que todo me da igual ya, es que ya me da lo mismo. Y por último, una fuerte disminución de las creencias de que puedo realizar cosas eficazmente en mi trabajo, es decir, de que puedo ser eficaz en la realización, en el logro de mis objetivos en el trabajo. Estos 3 componentes, a pesar de que fueron señalados desde el inicio, en esta formulación luego se ha avanzado mucho y algunos autores han identificado en el agotamiento emocional el núcleo del síndrome. Tanto es así que en muchísimos estudios, yo tengo muchísimas publicaciones empíricas en las cuales nos reducimos a medir, a evaluar solo el agotamiento emocional, dejando de lado las otras 2, sobre todo porque algunos autores luego han incidido en que la despersonalización parece ser más bien una estrategia de afrontamiento de las personas frente a ese agotamiento emocional. Como no doy más, lo que hago es empezar a distanciarme psicológicamente. Algunos autores han hablado de diferentes perfiles o de diferentes subtipos del burnout. Esta clasificación no está muy desarrollada. Es una propuesta de algunos, pero tiene sus críticas. En un menor nivel de dedicación se encontraría aquella persona que se caracteriza sobre todo por la desesperanza y por la sensación de que ha perdido el control. En una situación un poco más hacia la dedicación en el trabajo, pero también dentro del síndrome, está la persona que se aburre, está en unas funciones desgastantes, pero poco estimulantes, que no la motivan. Y por último, el frenético sería aquel que estaría en un elevado nivel de dedicación porque está todo el tiempo trabajando como un loco en un contexto laboral con una sobrecarga tremenda que se puede sostener poco tiempo porque la gente acaba destruida, ¿vale? Entonces la pregunta sería, ¿por qué aparece y cómo se desarrolla? ¿Por qué aparece? Nos lleva sobre todo a las diferentes teorías. Las distintas teorías, que las voy a pasar muy rápido, porque Sergio Edu y Juan mencionan 6 teorías que tienen muchas semejanzas, van a ser elegidas en este capítulo sobre todo por el respaldo empírico que cuentan. Aunque, como digo, hay enfoques más modernos, más recientes, como el de Schaufeli y de White, que ya son del 2020, pero que tienen muy poquita investigación empírica a su favor, ¿vale? La teoría social cognitiva, por ejemplo, va a señalar que las variables de carácter individual son fundamentales. Por lo tanto, es el propio trabajador el que tiene una serie de dudas sobre su propia eficacia y a partir de ahí se desencadena el síndrome. Por lo tanto, la crisis de eficacia aparecería, según esta teoría, como un antecedente del síndrome. En las teorías del intercambio social, que están basadas en los modelos de Blau, lo primero que sucede es que hay una falta de reciprocidad. Es decir, el trabajador percibe
que no hay equilibrio entre los esfuerzos que él invierte, las contribuciones y los resultados. Y a partir de ahí se quema. En las teorías organizacionales se va a poner el acento en los factores de la organización. Hay una serie de estresores laborales que van a ser los antecedentes más directos del burnout. Y sobre todo hay dos modelos alternativos. Uno está centrado en los factores de riesgo, por lo tanto el inicio del burnout va a estar en la despersonalización y en cambio, según otros, estará en el agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque la sobrecarga, las funciones del rol, la falta de apoyo social van a llevar a la persona al agotamiento emocional. La teoría de los recursos y de las demandas de Baker y de Merouti, que la habéis oído en diferentes asignaturas, en diferentes temas, es una de las más potentes hoy en día para explicar los fenómenos motivacionales, van a hablar de dos caminos, ¿no? Un camino salutogénico por el cual el equilibrio entre demandas y recursos es el que promueve el bienestar del trabajador y lo motiva, pero van a hablar de un camino de agotamiento que es este, ¿no? El que lleva al burnout. El desequilibrio constante entre demandas y recursos va a llevar al trabajador a intentar en un determinado momento poner más carne en el asador, es decir, poner más recursos para hacer frente a esas demandas excesivas que tiene en el puesto de trabajo, pero que aún así no puede sostener a largo plazo esa inversión y acaba quemándose. Esta teoría de las demandas y recursos lo que van a plantear es que cuando las demandas exceden a los recursos, la persona se fatiga. Y si ese desequilibrio se cronifica, acabamos en el burnout. Es decir, que la sobreimplicación no va a ser un elemento finalmente exitoso, ¿vale? Las teorías estructurales lo que van a señalar es que el trabajador frente a los estresores laborales no tiene estrategias de afrontamiento exitoso. Y aquí van a poner el acento en la falta de estrategias de afrontamiento exitoso que le permitan al individuo hacer frente a estos estresores laborales. El profesor Pedro Gilmonte de la Universidad de Valencia es el principal promotor de esta teoría. Y finalmente podríamos hablar del contagio de las emociones o del contagio emocional, que se refiere a una cierta tendencia a imitar lo que son las normas implícitas del contexto. Entonces, si entre los profesores o entre los sanitarios o entre, no sé, los contables o los altos directivos, los top managers, existe esa norma implícita de que qué guay es estar todo el día quejándose de lo mucho que trabajo y de lo mal que estoy, pues eso se traduce en una serie de creencias compartidas o de emociones compartidas y todas las personas terminan al final dentro de ese contexto, digamos, asumiendo ese rol victimista, ¿no? Pero esta teoría más bien como que parece negar la realidad objetiva del burnout en el sentido de que parece simplemente basado en una imitación. Habría que tener cuidado con algunas de estas teorías porque claramente es verdad que en ciertos contextos la gente tiende a quejarse mucho, pero eso no significa que no haya verdaderos estresores, ¿vale? ¿Qué consecuencias genera el burnout? Bueno, la idea básica es que genera un conjunto de consecuencias psicológicas que a su vez van a tener impacto en la salud física y en la conducta y por último en la organización. Es decir, que según este modelo, las principales consecuencias psicológicas serían la ansiedad y la depresión, la insatisfacción laboral y luego problemas de insomnio, irritabilidad, problemas cognitivos muy importantes y reducción de la capacidad de afrontamiento. En el modelo de Schaufel de White y de Sark del 2020, los problemas cognitivos parecen tener un papel de antecedente dentro de la situación.
Las consecuencias sobre la salud pueden ser de múltiples, pero podríamos empezar hablando de las más comunes, que son la acidez estomacal, las alteraciones gástricas, las náuseas, las jaquecas, las cefaleas y por consecuencia debilitaciones, déficits inmunitarios. Por lo tanto, aparición de enfermedades que están asociadas al déficit inmunitario. Diabetes del tipo 2, dolores cervicales o lumbares, fatiga crónica, aumento del cortisol en sangre y por lo tanto problemas también cardiovasculares, insomnio crónico, etcétera, ¿no? Y las conductuales, que se vierten sobre todo en la organización, se trata de todo tipo de conductas disruptivas, ¿no? Que pueden pasar por el absentismo, las conductas desviadas, robo, agresión, violencia, sabotaje, el consumo de sustancias y, por supuesto, un deseo de huir de la situación fundamental, incluso el deseo de abandonar todo, la organización, el puesto de trabajo, marcharse, buscar otra salida, incluso el deseo de suicidarse, incluso el deseo y a veces el intento y el éxito en el suicidio, ¿no? No olvidemos el caso, por ejemplo, de France Telecom hace unos años, ¿no? Debe haber sido lo suficientemente serio como para que los juzgados condenaran a la empresa France Telecom por el impacto sobre la salud de los trabajadores, ¿no? Y obviamente la prestación de los servicios y los resultados organizacionales se tienen que ver mermados en cuanto a productividad, en cuanto a compensaciones económicas, a estabilidad de la plantilla, a demoras en la producción, a calidad de los servicios, etcétera, ¿no? A veces uno va, me pasó el otro día, no voy a decir en qué organización porque sería políticamente incorrecto que lo dijera, pero fui a una entidad de una universidad pública de gran tamaño y a hacer una gestión y lo que había era una oficina prácticamente vacía, con un montón de puestos de trabajo donde no había nadie. Había solamente 2 personas. Una de ellas bastante mayor, casi como yo, de 60 años, 62 posiblemente, a punto de jubilarse. La otra haciendo lo suyo. Cuando llegó esta persona a atenderme, porque fui con cita previa, porque tenía que ir con cita previa, si no te atienden, me trató fatal. Hizo su trabajo con un desgano y con un mal talante que espero que finalmente lo haya hecho bien, porque tengo mis serias dudas de cómo lo hizo. Y realmente soy un cliente interno, es decir, estoy dentro del proceso. ¿Podría haber empatizado conmigo por eso? Pues no, ni esas. Con lo cual, realmente uno tiene que pensar que alguna gente se tendría que ir a casa o tomarse un largo descanso antes de continuar prestando el servicio dentro de una institución, ¿no? ¿Qué circunstancias desencadenan el burnout? Bueno, es difícil establecer una única causa. Como sabéis, las situaciones son multicausales. Los antecedentes que propician la aparición del burnout se pueden clasificar fundamentalmente en 2 grandes grupos, como siempre, y en la interacción entre ellos, en las características organizacionales y en los factores individuales. Como decíamos antes, sobre todo si vamos a un modelo basado en el modelo transaccional de estrés de Lazarus y Folman, se tienen que dar como mínimo unos condicionantes del contexto y unas estrategias de afrontamiento ineficaces de parte del sujeto. O también unos factores de riesgo por parte del sujeto, ¿no? Es decir, que en definitiva existirían unos antecedentes que podrían ser los factores causantes que producirían el burnout y habría unos factores individuales que estarían actuando en esta relación entre los factores organizacionales y el burnout o el burnout y sus consecuencias, incrementando o reduciendo la posibilidad
de que estas actividades, de que esta situación acabe produciendo estos resultados específicos que estamos señalando, ¿vale? Los factores organizacionales son sobre todo inherentes a la manera de diseñar el puesto de trabajo, a la manera de gestionar los equipos, a la manera de estructurar la organización y sobre todo a la situación, diríamos, al contexto laboral que incluye también las relaciones interpersonales. Y aquí las relaciones entre compañeros, entre jefes y subordinados, o entre trabajadores y destinatarios del servicio, clientes, pacientes, estudiantes, etcétera, pueden ser un importante desencadenante. Aún así, hay que reconocer que no todo el mundo termina quemado en los mismos contextos. Pensemos, por ejemplo, en un centro educativo de difícil desempeño, de estos que se llaman de difícil desempeño. Es decir, un centro educativo donde los estudiantes son muchos, provienen de ámbitos socialmente desfavorecidos, tienen graves dificultades sociales, económicas, culturales y, por lo tanto, problemas de conducta y grandes dificultades de aprendizaje. En ese contexto, hay profesores que se queman y hay profesores enormemente motivados. Cuando les vemos a uno y al otro, nos preguntamos, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que hace que A termine quemado y B sea un profesor excelente? Estoy pensando ahora mismo en que a veces mi esposo, que es jefe de estudios en un instituto, no digamos de difícil desempeño, pero de una situación, de una zona complicada, que es de Parla, de una zona de Parla, y viene contando historias de profesores que están muy quemados, muy cabreados, insultan a los estudiantes, les maltratan, tienen bajas continuas, les echan de clase, tienen problemas con el equipo directivo, problemas con los padres, etc. Y en cambio, te cuenta de otros, por ejemplo, una señora que era interina, no llegó a tener jamás su plaza definitiva, porque nunca habrá aprobado con suficiente calificación las oposiciones, y se jubiló como interina. Y todavía, porque la obligaron a jubilarse, solicitó la autorización para continuar trabajando después de la edad de jubilación y le contestaron que no se la concedían. Y hace 2 años que se jubiló. Entonces está colaborando, viniendo a verles cuando puede, cuando hay una reunión, porque les echa de menos, porque le encantaba estar ahí, y viniendo a ver a los chavales. Entonces ahora algunos profes, era del área de historia, le han pedido ayuda porque quieren ir con los niños a visitar museos, por ejemplo el Museo Arqueológico de Madrid, pero como hay cupos, digamos, aforos, esa es la palabra, no pueden entrar con todos los niños a la vez. Y entonces necesitan más profesores y no hay suficientes. Por lo tanto, han solicitado la participación voluntaria, por ejemplo, de esta señora. Y esta señora, que ya está jubilada, dedica su tiempo a prepararles una guía de recorrida del museo, acompañarles el día de la excursión, y todo eso lo hace gracias a Tamore. ¿Por qué? Porque esa mujer no estaba quemada con su trabajo, porque esa mujer era feliz en su trabajo. ¿Y cuál era la diferencia contextual? Probablemente ninguna, probablemente ninguna. La diferencia a lo mejor estaba en factores personales. ¿Por qué? La sobrecarga de trabajo, la falta de autonomía, la ambigüedad y el conflicto de rol, la falta de apoyo social,
etcétera, podían estar presentes para ella igual que para otros. A lo mejor en su trabajo no había malas condiciones horarias, por ejemplo, porque los profesores tienen condiciones de trabajo buenas en ese sentido. Pero pensad vosotros en los trabajadores que tienen trabajo por turnos y por turnos rotatorios. Eso es destructivo para el bienestar físico y psicológico. Cuando te acostumbraste a dormir por la noche una semana, la semana siguiente te toca trabajar de noche y llegas a la mañana zombie perdido y no logras dormirte. Y cuando lograste acostumbrarte a dormir por la mañana, otra vez te lo vuelven a cambiar. Y entonces te toca dormir por las tardes. Desesperante, podéis imaginar. En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que los factores organizacionales están presentes, no en todos los trabajos, en cada uno de los trabajos de una manera diferente, pero en todo caso, lo que está claro es que los factores organizacionales interactúan con una serie de características personales y esas características personales van a tener un papel modulador del burnout. En algunos casos, protegiendo a la persona contra el burnout y en otros casos, potenciando el burnout. Vamos a ver primero los que se relacionan con la potenciación. El neuroticismo, el locus de control externo, una personalidad de tipo A, sobre todo la que cursa con urgencia por obtener los resultados, un afrontamiento centrado en las emociones y no en los problemas, una falta de expresividad emocional, una falta de reconocimiento de las emociones, todos estos factores van a potenciar el burnout. Mientras que en cambio la amabilidad, la conciencia en el trabajo, la extraversión, la flexibilidad cognitiva o apertura a la experiencia, el disponer de una serie de estrategias de afrontamiento centradas en el problema, no evitativas, no centradas en las emociones. O por último, un fuerte capital psicológico que tiene 4 componentes, ¿os acordáis, verdad? Todas esos van a ser características individuales que van a proteger a la persona frente al burnout. De modo tal que posiblemente allí esté la respuesta a la pregunta de qué diferenciaba a esta profesora, cuyo nombre ni sé cuál era, frente a otros ejemplos de personas que terminan fuertemente quemados. ¿Qué hacer ante el burnout? Bueno, aquí estamos hablando de qué hacer como organizaciones, qué hacer como gestores dentro de las organizaciones, como gestores de personas, que va a ser nuestro rol de psicólogos dentro de la organización. En primer lugar, habría que concienciar a los trabajadores en primer lugar y a quienes diseñan los puestos de trabajo para reconocer y prevenir sobre todo el burnout. La prevención primaria es aquella que está centrada en todos los trabajadores porque se dirige fundamentalmente a eliminar las causas generales que podrían terminar ocasionando el burnout. Es decir, de lo que se trata es de vacunar, de evitar la aparición del problema. Si tenemos un puesto de trabajo mal diseñado, es probable que el negar esa evidencia nos lleve a que no podamos evitar que un porcentaje de los trabajadores termine quemado. La prevención secundaria es aquella que se produce cuando ya han aparecido síntomas. Por lo tanto, va dirigida a los trabajadores concretos que están afectados por el síndrome de burnout. Y va a tener como objeto frenarlo. Es decir, si una persona presenta síntomas de COVID, lo que hacemos es aislarla y, si son muy serios, tratarla, hospitalizarla. ¿Para qué? Pues para evitar que muera, básicamente. Entonces, en este caso,
hacemos lo mismo. Es decir, se va a actuar sobre la persona que ya está afectada, intentando tratar sus síntomas, ansiedad, insomnio, depresión, problemas gástricos, problemas de relación, conductas nocivas en el trabajo, malas relaciones con los compañeros, con los jefes, con los clientes, etcétera, para evitar que el problema vaya peor. Y la prevención terciaria se centraría en aquellos que están muy graves, gravísimos. Y el objeto sería fundamentalmente intentar evitar los daños más graves que podrían estar relacionados con la salud, con el mal desempeño, con la ideación suicida, con el intento de abandono del trabajo. El otro día estuve hablando con una compañera que yo me imaginaba que tenía algunos problemas, una compañera de otra facultad. Me imaginaba que tenía varios problemas hacía unos años porque alguna vez me había manifestado las dificultades que tenía, y su problema fundamental estaba centrado en el maltrato continuado de que había sido objeto por parte de otra persona, de otra profesora con más estatus que ella desde que entró a la organización. Y finalmente, claro, terminó en tratamiento psiquiátrico, tomando medicación durante 2 años, cosa que ahora había abandonado y estaba intentando recurrir a otro tipo de terapias menos nocivas o con menos efectos colaterales. Y en el cuadro había un cuadro de victimización por abuso, por acoso laboral, por mobbing, pero había también un cuadro de burnout, porque ella estaba convencida de su inutilidad y de su incapacidad para realizar el trabajo, a pesar de que lo viene realizando desde hace casi 10 años de manera eficaz, objetivamente hablando, pero ella no lo ve de esa manera. Ella lo ve, se siente como el último desperdicio. Esto sería la consecuencia más negativa que habría que intentar subsanar, ¿no? ¿Cuáles serían las intervenciones? Bueno, las intervenciones vamos a intentar empezar por las que puede controlar uno mismo. Las que puede controlar uno mismo están fundamentalmente centradas en mejorar el estado personal para hacer frente a los estresores continuados de la mejor manera posible. Habida cuenta de que el trabajador no puede modificar él solo el contexto de trabajo. Esta afirmación que acabo de hacer la voy a matizar dentro de un momento, cuando vaya a las intervenciones del trabajador orientadas al trabajo, no orientadas a sí mismo. Empecemos por esta tercera columna, que son las dirigidas a uno mismo. En primer lugar, el trabajador debería leerse el capítulo de recovery, de recuperación del trabajo, que explicamos la semana pasada. Es decir, un elemento importante para no terminar quemado en el trabajo es afrontar el trabajo dejando de lado el trabajo, en los momentos en que se puede dejar de lado. Uno de los problemas por los que uno termina quemado es porque es incapaz de cortar con el trabajo. Entonces, el ejercicio físico, las actividades activas, valga la redundancia, de las que hablamos el otro día, son excelentes intervenciones para cortar con el trabajo y para descargar, diríamos así, las energías negativas, de modo que uno pueda centrarse en otra tarea
otra actividad que tenga un componente placentero también, que fatigue, pero no de la misma manera, y que permita que uno recupere las energías. El entrenamiento en mindfulness ha demostrado su eficacia. ¿Por qué? Porque si la persona se entrena en la atención plena, puede ser capaz de abstraerse de algunos de los estresores o de los aspectos negativos que están quemándola en el trabajo. La autoevaluación de mis propias conductas, mis propias estrategias, mis propios procesos, nos lleva en muchas ocasiones a detectar los problemas serios que nos impiden afrontar adecuadamente el trabajo e intentar buscar ayuda para corregirlo. Y a eso nos lleva la última intervención, la centrada en la psicoterapia. El trabajador también puede hacer intervenciones orientadas a la forma en que realiza el trabajo. En concreto, las de mejorar su gestión del tiempo en el trabajo y también las de adaptación o job crafting. A veces el job crafting no es posible realizarlo de manera física, concreta, pero en la tarea, porque la tarea no la diseña uno, está diseñada externamente. Pero el trabajador puede hacer un job crafting cognitivo o relacional, es decir, hacer un esfuerzo por ver de otra manera esa tarea que está realizando. Las intervenciones promovidas por la organización, a su vez también pueden ir dirigidas a las personas o dirigidas a la estructura. Las dirigidas a la persona están fundamentalmente basadas en la formación, en el entrenamiento, en el training para el desarrollo de fortalezas psicológicas, la orientación para ayudar a la persona a desarrollar competencias y recursos para equilibrar ese desbalance entre demandas y recursos, o incluso crear grupos de apoyo social. Y las dirigidas a la estructura están sobre todo centradas en el rediseño de los puestos de trabajo, en la flexibilidad y humanización de los horarios y de los planes de implicación del trabajador que le permitan conciliar la vida laboral con otras facetas, el desarrollo de los líderes para que los líderes sean potenciadores de las fortalezas psicológicas de los trabajadores y no líderes destructivos, el desarrollo de programas de acogida para evitar que los trabajadores se quemen en las primeras fases de la incorporación a la organización, cuando luego es muy difícil recuperarse, el control de la situación a través de evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales. En todas las empresas somos evaluados por los riesgos de salud médicos, pero no se cumple la ley y no hay una evaluación de los riesgos psicosociales. Y por último, la institucionalización de un departamento de salud laboral que realmente funcione. Y eso solo se hace en las organizaciones en donde se está obligado por ley. Todas las organizaciones pequeñas contratan mutuas, servicios de prevención ajenos, que lo único que hacen es venir una vez al año a hacerte un análisis de sangre y decirte si tienes alto el azúcar o alto el colesterol, pero no evalúan los riesgos psicosociales. Y por último, ¿cómo evaluar y medir el burnout? Bueno, aquí habría que hablar mucho, ¿vale? Pero no tenemos tiempo. Podríamos decir que fundamentalmente hay dos tipos de instrumentos. Instrumentos genéricos, que están centrados en evaluar el síndrome para cualquier tipo de profesión. E instrumentos específicos, dirigidos a evaluar el burnout en ocupaciones específicas. El instrumento más difundido es el MBI,
el Maslach-Barnault Inventory, que fue validado por, diseñado, mejor dicho, por Christina Maslach y su colega Jackson en los años 80, cuando definieron el síndrome, y que ha sido traducido a todas las lenguas. En España fue validado para población española por el grupo de la profesora Marisa Salanova de la Universidad de Castellón y ha sido amplísimamente utilizado. A pesar de eso, hay otros instrumentos que fueron elaborados directamente en español, como por ejemplo los instrumentos del profesor Bernardo Moreno de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también en el último tiempo existe el nuevo cuestionario de Schaufeli. Estoy intentando encontrar aquí. Estoy intentando encontrar el Barnault Assessment Tool, que es la herramienta nueva que el profesor Schaufeli, junto con De White y con otros autores de muchos países, veréis ahora cuando os pase el artículo que hay gente de Portugal, gente de Austria, de Japón, de Holanda, de Estados Unidos, de diferentes sitios, de Sudáfrica, de Rusia, que han participado en este trabajo, y el BAT, así se llama, Barnault, BAT con B, BAT, perdón, estoy escribiendo mal, Barnault Assessment Tool, que es la herramienta que él ha diseñado, y aquí tenemos el enlace al artículo, lo voy a subir también aquí, al artículo de Schaufeli y sus colaboradores, en la cual prueban la invarianza factorial de esta herramienta en 7 muestras nacionales representativas. Y entonces aquí, como podéis ver, tenéis subido el artículo al foro por si lo queréis descargar. Aquí, como podéis ver, los autores trabajan con una muestra muy amplia y en esta muestra encuentran, y voy a intentar mostraros la figurita, a ver, perdón, aquí, a ver si lo puedo agrandar, no sé si soy capaz de agrandarlo. Bueno, aquí vais a ver que ellos trabajan con diferentes tipos de dimensiones. No trabajan con las mismas dimensiones del modelo voy a poner, no quiero hacer esto. Del modelo del MBI, del de Maslach y Jackson, sino que utilizan una dimensión que es el daño cognitivo, otra dimensión que es la distancia mental, otra dimensión que es el daño emocional, y finalmente hablan del cansancio emocional. Es decir, que hay una serie de componentes que no son exactamente los mismos
que utilizan los autores del MBI. De cualquier manera, aunque aquí hay un importante tamaño muestral, podéis observar aquí la descripción de la muestra, ¿vale? Y las características en este apartado tienen una importante cantidad de sujetos y son representativos. Todavía es una ¿cómo decirlo?, de evidencia empírica provisional, por lo cual evidentemente no ha sido incluida en este trabajo, ¿vale? En cualquier caso, si lo deseáis, es un trabajo muy interesante y merece la pena leerlo porque es uno de los avances más significativos en la conceptualización y en la medición del burnout que se ha producido en este mismo año pasado, ¿vale? Bueno, pues voy a cortar la grabación y la voy a publicar. Os agradezco mucho.